país el 25% de los nacimientos son realizados por cesárea, ya sea porque la madre tiene miedo al dolor y prefiere y elige esta intervención quirúrgica, o porque los médicos quieren acomodar sus horarios y también realizan esta práctica, no necesariamente porque se deba a una complicación que suponga un riesgo para la madre o para el niño. Hoy nos preguntamos en nuestro programa si la práctica de cesárea se está convirtiendo en un negocio en nuestro país. Escríbanos a @DID7.3 y también a nuestra página en Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. Hay una epidemia de cesáreas. Es un negocio para algunas clínicas. La tasa de cesáreas ideal se sitúa entre el 10% Es y más 15% recomendable un de los parto embarazos. natural. La mujer tiene derecho a decidir entre parto natural o una La cesárea. salud de las gestantes es lo primordial. Muchas cesáreas son injustificadas. No permitamos que jueguen con la vida de una gestante. Cada año el número de cesáreas aumenta. Se usa solo en casos médicos especiales. El 24% de nacimientos en el Perú son por Las madres cesárea. deciden ser cesareadas por el bienestar de sus La bebés. recuperación de la cesárea es lenta. La práctica de cesáreas se está convirtiendo en un negocio en el país. Bienvenidos a Debate y Diálogo. El día de hoy nos acompañan Alexandro Saco, coordinador nacional de Foro Salud, y también el doctor Víctor Espinosa Alonso, jefe de ginecología de la clínica La Luz. Bienvenidos. Buenas noches. Gracias. Bien, hoy hablábamos en realidad sobre la cesárea y el parto natural, ¿no? ¿Cuándo es necesario practicar una cesárea? Se lo vamos a preguntar al doctor Víctor Espinosa Alonso. Buenas noches. Para contestar esta pregunta, he visto algunos datos que son importantes. Dice que en los últimos 10 años se ha incrementado en nuestro país un 10% de las cesáreas. Y como usted acaba de referir, la Organización Mundial de la Salud precisa que no debemos pasar del 15%, ¿no? Entonces esto nos hace meditar y nos hace ver a qué se debe eso. Pero decir que una cesárea es un negocio, eso sí es un maltrato al médico, ¿no? Porque las clínicas privadas son las que hacen más cesáreas, están alrededor del 70%. Entonces, pero el pago que dan entre la cesárea y el parto es casi lo mismo. O sea, que sea un negocio para quién, ¿no? Eso no tiene mayor significado para los profesionales que trabajamos en el área de la salud y somos especialistas en esta materia. Bueno, dentro de las indicaciones, hay muchas indicaciones que son muy precisas. Por ejemplo, una placenta previa total tiene que ser sí o sí una cesárea. Un feto en transversa, una cesárea. Un podálico es cesárea, un embarazo gemelar es cesárea. La mayor indicación de cesárea en nuestro medio es la preeclampsia. Entonces, y tiene sus indicaciones, ¿no? Entonces, ya depende de la institución que controla a su personal, de la calidad de atención que tiene, ¿no? Esa es la supervisión que se debe realizar, ¿no? Entonces, para mí las indicaciones de la cesárea son bien conocidas, y si aumenta o no la cesárea ya ese depende de la supervisión del personal que controla a los demás, ¿no? Bien, le vamos a consultar a Alexandro Saco por qué las cesáreas siguen aumentando, sobre todo en América Latina y en nuestro país. Ya lo hemos mencionado, ha aumentado en los últimos años en un 10% y estamos bordeando el 25% de partos mediante cesárea. Bueno, lo primero que habría que señalar es que las cesáreas están establecidas claramente por algunas situaciones, algunas complicaciones frente por motivos médicos, a un parto básicamente, natural, ¿verdad? por motivos médicos. Pero lo que viene sucediendo en nuestro país y en otros es que ha habido un incremento explosivo de la práctica de cesáreas, sobre todo en el sistema privado de salud. Ahí está alrededor 70, 75, hay clínicas que tienen 95% de cesáreas, mientras que Salud tiene alrededor de 40% y el Ministerio de Salud a través del CIS 20%. Entonces la pregunta que surge es, ¿cuál es la diferencia entre las mujeres de Salud, las del CIS y las mujeres de clase media que tienen un seguro privado? Pues ninguna, no hay. Entonces hay un elemento que está distorsionando esto, ¿no? Y lo que habría que señalar es que en el caso de que la cesárea no sea necesaria,
siempre el parto natural va a concitar mucho menor riesgo, tanto para la madre como para el niño. Entonces, hay un estudio que se ha hecho hace unos años del Consorcio de Investigación Económica y Social, una de las instituciones más serias del país, en el cual se establece que hay un problema en relación a los seguros privados, ¿no? Entonces, los seguros privados hay incentivos perversos que hacen que una cesárea sea cobrada de mayor manera por el seguro. Cuesta más una cesárea, ¿no es cierto? Entonces el seguro va a cobrar más. Entonces es una parte que hay que analizar justamente para que este llamado que hace la OMS la semana pasada, ha sacado una nota informativa, las notas informativas son como las alertas de la OMS, se basa en un estudio de instituciones como el PNUD, el UNF, UNICEF, Banco Mundial, etcétera, ¿no? Que están muy preocupados por lo que sucede con las cesáreas, tanto en América Latina como en el mundo. Solo un dato, en el Perú estamos en general en 25% de promedio si sumamos todos los sistemas, pero en las privadas estamos hablando de 80% en algunos casos. Irlanda, por ejemplo, Irlanda tiene un promedio de cesáreas de 5%. Entonces hay que ver qué está pasando, cuáles son los incentivos, de repente hay que cambiar la lógica del incentivo para que, por ejemplo, a un médico se le dé un incentivo mayor para que realice un parto natural que frente a el caso de una cesárea, ¿no? Esas son algunas consideraciones iniciales que podríamos señalar. Vamos a preguntarle al doctor Víctor Espinosa qué piensa, ¿no?, de lo que acaba de manifestar Alexandro Sacco, de que existen evidencias documentadas de que en el sistema privado de salud se realizan más cesáreas y no necesariamente por razones médicas. Efectivamente, pero necesitamos analizar algunas variables, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos comparamos con Chile, andamos por el 40%, ¿no? Estados Unidos está en los 40%. Entonces, no es lo... supera ya. No es lo mismo comparar otros países europeos con los sudamericanos o los americanos. No es correcto. Tampoco es correcto decir que los de la sierra tienen menos tasa de cesáreas. La costa tiene más tasa de cesáreas y la selva menos. Entonces, analizando todas esas variables, podemos llegar a algunas conclusiones, ¿no? Por ejemplo, cuando aumenta el nivel de vida, la tasa de cesáreas aumenta. Cuando aumenta el nivel de educación también. Si nosotros hacemos un estudio de todas estas variables, cuanto más educada es la persona, la mujer que va a dar a luz, mayor es la tasa de cesáreas, ¿no? Entonces, la que tiene mayor educación sabe lo que hace, ¿no? Y por lo menos tiene un parto informado. Pregunta cuáles son las ventajas, desventajas. Y lógicamente el resultado es lo que estamos viendo. Pero las indicaciones que le acabo de decir son las precisas, ¿no? Alexandro Sacco, ¿no existen riesgos si una mujer, informada, como lo menciona el doctor Víctor Espinosa, se somete a una cesárea porque a lo mejor tiene miedo al dolor que le puede producir un parto natural? Yo quiero rectificar una idea. Nunca, y eso es una cuestión médica, nunca una cesárea es mejor que un parto natural cuando no es necesaria. Cuando la cesárea se requiere por condiciones específicas que se han señalado, se tiene que aplicar. Pero la cesárea no es una alternativa, o sea, no es un producto, la cesárea en el cual te dicen o parto natural o parto o cesárea, tú escoge. Eso tiene que ver con el consentimiento informado. En todo caso, lo que se tiene que hacer es tener claramente, que la mujer tenga claramente la información y que se le diga, por ejemplo, que el riesgo de muerte del bebé es 3 veces mayor en el caso de una cesárea que de un parto normal, por ejemplo. No son datos de la OMS, no son datos ni siquiera de nosotros. Que se le diga las consecuencias que presentan en infecciones también, que son mucho más altas en relación a la cesárea. Es decir, no es porque las mujeres sean más educadas o menos educadas que toman esta decisión, creemos nosotros, sino hay pues detrás de la decisión algunas, se está induciendo a las mujeres a tener una cesárea
Y los testimonios que existen alrededor de este tema dan fe de ello. Yo estoy seguro que amigas tuyas, amigas de los televidentes, etcétera, pueden explicar claramente cómo han llevado un parto normal y de un momento a otro entonces la cuestión se complicó. Pero la diferencia es importante, ¿no? Porque las mujeres que dan a luz en el Seguro Integral de Salud tienen un promedio de 20% de cesáreas, y por qué las que dan en las clínicas de Lima tienen 80-90% de cesáreas, ¿no? Buena pregunta, se lo vamos a consultar al doctor Víctor Espinosa. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre las mujeres que se atienden en salud, en el CIS, y en las mujeres que se atienden con un seguro le privado? haré algunos datos más todavía. Yo trabajo en una institución de las fuerzas policiales, ¿no? Ahí la diferencia entre esposas de oficiales y esposas de subalternos. También hay diferencia, ¿no? Entonces hay muchas variables que ameritan analizar, ¿no? Entonces también en e-salud, yo tengo referencias que en e-salud de Tumbes tienen una tasa de 50%. Es demasiado, sí, de cesáreas, ¿no? Entonces ahí va el factor humano, ¿no? El factor humano no está bien controlado. No solo es poner a trabajar a las personas, a los médicos, a los residentes, es también supervisarlos, ¿no? El sistema de salud necesita estar supervisando en todo momento, controlando. Si no hacemos eso, no va a funcionar el sistema. Ahora, ¿es una alternativa una cesárea, doctor? Una alternativa, el parto normal siempre estoy seguro que es lo mejor. ¿Puede ser una alternativa voluntaria, sin una razón médica? No. Los que entran a eso del voluntario no están realizando una buena práctica médica. Pero existe. Existe, de hecho, ¿no? Existe, de hecho. Por eso uno debe ser supervisado. Debe ser supervisado, ¿no? O sea, tiene que haber un control. Si no controlan los jefes, no se va a poder corregir esto. Bien, ¿qué nos dice Alexander? Bueno, hablando de control, es interesante esto porque hay un órgano en el país. En el país hay un órgano que se llama Superintendencia Nacional de Salud. Y nosotros hemos hecho varios llamados a que la superintendencia analice este tema, ¿no? Porque al año 2009 que se produjo este estudio, estábamos hablando de 13.000 cesáreas inducidas de manera innecesaria por año en el sector privado, que daban un ingreso de $7 millones más que si hubiese tratado de partos normales. Eso es hace 5 años. Ahora debe haber crecido mucho más el tema del ingreso. O sea, hay un problema en las aseguradoras. Desde que comienza a trabajarse con las EPS en el país, las cesáreas crecen. Ese es el dato clave. Y también otros en relación a los tiempos que tiene una cesárea frente a un parto natural, tiempos del equipo de salud, no solamente del médico, sino del equipo de salud que tiene que estar con la mujer parturienta varias horas, etcétera. En cambio, una cesárea tú la programas, vas, entras, tú haces la operación y te retiras, ¿no? Entonces, o sea, que una cesárea puede resultar un ahorro, ¿no?, para la entidad prestadora de salud, ¿puede ser así? Porque no estas horas, digamos, el equipo médico no ahorro está en el sentido de tiempo, de incomodidades, etcétera, pero al final las aseguradoras, las tarifas de las cesáreas son mucho mayores que las de un parto normal. Entonces al final la aseguradora va a cobrar más por una cesárea que por un parto normal, o va a cobrar una parte y la otra parte se la pasan al paciente. Entonces sí hay un problema económico. Entonces ahí la entidad en el país encargada de esto se llama Superintendencia Nacional de Salud, que tiene 4 veces más presupuesto que hace un año, que tiene 4 veces más funcionarios que hace un año, porque esto se le ha ampliado todas sus facultades en los decretos legislativos de la reforma de la salud. Entonces, ante un tema tan sensible que tiene que ver con un asunto, ¿qué es lo más importante, una de las cosas más importantes del mundo? El parto. El parto expresa, ¿no?, la continuidad de la vida de la especie. Y si nosotros no hacemos algo porque esto no se convierte en una alternativa o en un negocio, mira, anda a las playas del sur o anda a los cerros de las zonas pudientes de Lima y vas a ver unos letreros en donde los seguros y las clínicas ofertan cesárea, como si estuviésemos hablando de celulares. Entonces hay cosas que no se pueden normalizar. La cesárea innecesaria no se puede normalizar, tenemos que hacerla. Y eso no quiere decir que la cesárea no sea necesaria en determinados casos, y por eso la OMS señala que hay un promedio de 15%, pero si estamos en el caso de Lima, en seguros privados, en 90-95%, algo pasa. Bien.
Nos vamos a una pausa, pero regresamos para continuar hablando sobre las cesáreas, si son cesáreas innecesarias, si se están convirtiendo en un negocio en nuestro país. Escríbanos a @DID7.3 y también a nuestra página en Facebook. Pausa y volvemos con más en Debate y Diálogo. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Soy Raúl Tola y esto es Letra de Fuego, donde algunos escritores, amantes de literatura, nos hablan de sus libros favoritos. Dazo Saldívar se hizo muy conocido por publicar una biografía canónica de Gabriel García Márquez y ahora nos presenta su novela Los soles de Amalfi. Es una novela que empezó siendo un proyecto de libro de cuentos a comienzos de los años 80. Incluso avancé en varios de ellos y hasta me gané un par de premios con 2 de esos cuentos. Pero mientras yo me adentraba en el viaje a la semilla, la biografía de García Márquez, este puñado de cuentos se fueron confundiendo, sus espacios, sus personajes, sus temas se fueron entretejiendo hasta ir conformando con el tiempo un solo relato novelesco. Por eso que esos cuentos iniciales pasaban a llamarse cantos o capítulos de esta novela. Esencialmente, Los soles de Amalfi, yo quiero hacer una visita o invitar al lector a un viaje al origen, al país de la infancia. Pero como ese país de la infancia mío, que ocurrió en una finca cafetera y una vereda de 14 casas llamada Guantero, como ocurrió ahí, pues también en ese lugar estuvo la presencia del Estado, del gobierno, del poder, sobre todo a través de una reforma agraria que siempre se anunció y nunca llegó. Entonces, son 2 mundos los que se van entretejiendo, convergen, que es por un lado es el país de la infancia y por otro lado el país político violento en que yo viví en los años 50 mi niñez. Es pues en el fondo otro viaje a la semilla, es un viaje al origen, un viaje a la infancia que todos los hombres, todas las mujeres y sobre todo todos los lectores necesitamos en algún momento de nuestras vidas. Aliados por la seguridad. Ahora más tiempo juntos. Porque la seguridad nos importa y porque lo pediste, tu programa Aliados por la Seguridad te acompaña de lunes a viernes a las 11 de la noche por TV Perú 7.3. La información que necesitas.
Diálogo. Nos encontramos con Alexandro Sacco, él es coordinador nacional de Foro Salud, y también con el doctor Víctor Espinosa Alonso, jefe de ginecología de la Clínica La Luz. Muchísimas gracias a ambos por su presencia en este programa de Debate y Diálogo. A continuación, y antes de continuar con esta entrevista, vamos a presentar una pequeña pastilla informativa sobre el tema. Adelante. Hace unos días, la Organización Mundial de la Salud se pronunció sobre el alarmante aumento de cesáreas en el mundo, al que calificó como epidemia. 4 de cada 10 partos son realizados por cesáreas. La encuesta demográfica y de salud familiar, ENDES 2014, del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, reveló que la tasa de cesáreas se ha incrementado en casi un 10% a nivel nacional en los últimos 6 años. El problema se agudiza si tenemos en cuenta que la Organización Mundial de la Salud recomienda que estas cifras no deben superar el 15% y el Perú la sobrepasa con alrededor del 25%, ubicándose sobre España y a la par de países industrializados. América Latina es la región que lidera la cifra de cesáreas innecesarias, poniendo en riesgo la vida y salud de la madre y del recién nacido, según lo manifestó un especialista de la Organización Mundial de la Salud. En el Perú se calcula que durante el 2008 fueron realizadas más de 55.000 cesáreas que representan un costo aproximado de 11 millones de dólares injustificados. Este abuso de partos por cesáreas está asociado a una mayor mortalidad de la madre y del bebé. Bien. Le vamos a consultar, luego de haber presentado este informe, al doctor Víctor Espinosa, qué opina, ¿no? Si está vinculada esta mayor tasa de cesáreas en nuestro continente, en la región, en nuestro país, relacionado con la comodidad, por ejemplo, y la ganancia económica de los equipos médicos, que ya lo ha mencionado la Organización Mundial de la Salud. Bueno, si analizamos, en ese aspecto no vamos a llegar a nada concreto, porque como acaba de decir, el trabajo médico es digno de que sea bien pagado, pero por una cesárea que sea bien pagado lo dudo. Dudo que un médico por dinero prescriba una cesárea. El problema es el falta de control. No solo los médicos especialistas están trabajando las 24 horas, ¿no? Están trabajando los residentes, los médicos residentes, ¿no? Entonces los médicos residentes son los que hacen más cesáreas en las instituciones, tanto privadas como públicas, ¿no? Algunas privadas, ¿no? Entonces, a mí me parece que debemos analizar de varios frentes. Bien. Yo, bueno, tengo aquí la nota de prensa de la OMS y dice que en Latinoamérica casi 4 de cada 10 partos se realizan por cesárea. Esto es casi un 40%, muy por encima de lo recomendado desde hace 40 años, ¿no? 10 o 15%. Alexandro Sacco, ¿no ve el doctor, bueno, un ímpetu de negocio? Duda mucho que los médicos pues tengan en la praxis el tema económico relacionado a estas intervenciones quirúrgicas. Claro, no es cuestión de generalizar, ¿no es cierto? En todos los campos del accionar, en la prensa, en las leyes, etcétera, hay situaciones que van más allá de lo que debe ser. Eso existe, el ser humano es así, ¿no? Entonces, sí hay algunos incentivos que explican lo que dice la OMS, ¿no? O sea, la OMS dice que es una epidemia, ¿no? Entonces, estas son palabras mayores del órgano rector de la salud en el mundo. O sea, si la OMS expresa esta preocupación es porque hay que tenerla en cuenta, no hay que descartarla. Hay que variar entonces algunas lógicas. Por ejemplo, se podría incentivar que cuando hay un parto natural, ¿no? El médico que está a cargo de eso pueda tener un incentivo, quizás hasta económico, ¿no?, mayor que en el caso de una cesárea, para que se esfuerce justamente en lograr el parto natural. En el caso privado no se puede hacer eso porque los privados son autónomos, digamos, no se les puede obligar, pero lo que sí tendría que quedar claro es cuáles son los procedimientos para lograr el consentimiento informado o no. En la investigación de Arrieta del CIE señala que no se produce este consentimiento informado. Bueno, ahora ya estamos con la tecnología avanzada, podríamos crear un mecanismo de registro de consentimiento informado en el cual se pueda registrar en un video, ¿no?, la relación que hay en el momento en que se le explica a la mujer
las consecuencias positivas o negativas que puede tener esta decisión, finalmente, ¿no?, en un caso específico, y eso quede registrado para saber si se le informó adecuadamente de los riesgos, de los pros, de los contras, etcétera, para cumplir con las normas. Y las normas en nuestro país dicen que todo acto tiene que tener un consentimiento informado y esto no se estaría produciendo adecuadamente. La inducción a una cesárea indebida, innecesaria, puede tener graves consecuencias en la salud de las mujeres. Doctor Víctor Espinosa, ¿qué opina? Bueno, analizando el tema, yo diría que el consentimiento informado a una gestante que está en trabajo de parto es muy difícil de monitorear, ¿no? Porque si comienza un trabajo de parto y al menos algunas primerizas tienen un dolor tan intenso, dicen, desean una cesárea, ¿no? Entonces, y firman nada más, es muy difícil, ¿no? Lo que yo estoy completamente de acuerdo con estos informes que está dando la Organización Mundial de la Salud, y lo que está funcionando mal es el control. Los órganos rectores no están controlando bien nuestra salud. Eso es lo que está pasando, ¿no? No están viendo cómo van a las instituciones. Ese es el problema, no es el médico en sí, no. ¿Usted no cree que existan médicos que quieren también programar sus horarios y que por eso pueden hacer esta organización de una cesárea? Bueno, como le acabo de decir, es la segunda vez que vengo aquí. Yo trato de ser lo más justo y yo soy jefe de una institución y les hago seguimiento a todos los que trabajan conmigo. Entonces, pero eso depende de las personas y de las instituciones. Claro. Si no controlas, no va bien. De eso estoy seguro. Claro que sí, no hay que generalizar. Ya nos dijo Alexandro Sacco al respecto. Pero existe un negocio según la OMS y según el señor Alexandro Sacco, ¿no? ¿Qué es lo que está fallando? Sí, bueno, son más que, según lo que yo digo, la investigación, ¿no? Esta es una investigación muy seria que hizo el Consorcio de Investigación Económica y Social y lo señala con todas sus letras. Ahora, en relación a la supervisión, es cierto, y por eso nosotros hacemos un llamado. Si en una clínica X, ¿no?, se sabe que hay 95% de cesáreas, la Superintendencia Nacional de Salud tiene hoy las facultades, por las normas que se han emitido el año pasado, para ir, tocar la puerta y entrar y decir, señores, entonces ustedes me explican aquí y me dan las historias clínicas aleatoriamente de un grupo de mujeres y me demuestran que el 95% de las cesáreas han sido necesarias. Y de hecho, eso se va a caer, porque no hay explicación para que 95% de mujeres que van a la clínica X en Lima tengan la necesidad de una cesárea. Entonces sí es cierto, hay un asunto de control, de fiscalía, que hoy sí se puede hacer. Hace 2 o 3 años no había las normas, pero los decretos legislativos que emitió el Ministerio de Salud hace un tiempo autorizan la intervención de oficio cuando se violan los derechos en salud. Y cuando se induce a una mujer de manera indebida a tomar una decisión o en un apuro que hay en estos momentos en el trabajo de parto, etcétera, o antes, porque también cuando se toma la decisión de las cesáreas a veces la toman días antes, no es en el momento del parto, que ahí, digamos, es más explicable, pero días antes se señala que el parto no puede proceder, entonces ahí debería verse el tema del consentimiento informado, ¿no? Entonces, si la cesárea es inducida innecesariamente, sí es una violación de derechos. Y además, no solo eso, sino que se oferta. Hay letreros en la calle. Uno puede pasar por varios sitios y hay grandes letreros que dicen cesárea, ¿no? Viene en el paquete, tal. Eso no se puede aceptar. Hay cosas que la sociedad normaliza, ¿no? Si normalizamos que la alternativa al parto es un producto que se puede comprar y vender, o puede ser, sí, yo quiero esto, yo quiero el otro, entonces ese camino ya no tiene retorno, ¿no? El parto existe, o sea, la reproducción humana es tan rica que nos ha permitido estar donde estamos, ¿no es cierto? Entonces la cesárea es un adelanto de la ciencia médica, que en buena hora salva muchas vidas, pero tiene que ser usada de manera adecuada. Doctor Víctor Espinosa, esto es cierto, ¿no? Vemos constantemente carteles colgados a lo mejor en una pared de una clínica, publicidad sobre el costo de las cesáreas,
o parto natural, y es verdad, se está mercantilizando también con este tema. Y no sé si le ha pasado que a lo mejor alguna paciente le ha pedido, por favor, tengo tal fecha que volver a trabajo porque estoy realizando un proyecto y necesito una cesárea, a lo mejor para coordinar mis tiempos, ¿no? Entre las vacaciones, entre mi periodo de maternidad y de regreso al trabajo. Seguramente que le ha pasado. Por supuesto que en todo momento hay eso. Y en esos casos se estaría violando los derechos de la mujer en la salud porque se estaría induciendo a una cesárea. Eso depende del médico. El médico, si es que hace su trabajo bien hecho, no va a suceder eso. Uno le explica, pues, no con toda claridad los riesgos y los beneficios. Yo siempre estoy de acuerdo que el parto normal es superior que una cesárea. Entonces si caes en eso ya dejas de hacer buena práctica médica. No, yo de ninguna manera voy a caer en eso, no. Por lo menos yo, ¿no? Ando muchos años en esto y nadie puede señalarme que yo hice eso. ¿Qué nos dice Alexandro Sacco? Hay un principio que está en el Código de Ética Médica, ¿no? Que es el principio de beneficencia, se llama. ¿Qué quiere decir el principio de beneficencia? Significa que la profesión médica tiene que siempre buscar el bien, ¿cierto? Una condición mejor en la salud de la persona a la que atiende, del paciente. Entonces, ahí viene un asunto bien interesante, que es que la cesárea frente a un parto natural, cuando es innecesaria, no causa el bien, siempre va a causar alguna cosa, porque es una operación, un corte, pues no es natural. Entonces hay que apelar justamente a los principios por los que los médicos están comprometidos, que este análisis no es una crítica a la profesión médica, este análisis es una crítica a una situación que se está dando, y esa situación se tiene que corregir porque no podemos estar sobre el promedio latinoamericano, ¿no? Casi 25%, y en casos como la seguridad social o como las clínicas en 40, 70, 80%. Si comenzamos a normalizar y a convertir esto en un producto, vamos a llegar a un momento en el cual ya la noción del parto se va a tergiversar tanto y vamos a convertir en natural algo que no lo es y que es necesario cuando corresponde, ¿no? Por ejemplo, a propósito de los derechos de la mujer en la salud, ¿qué hay de la episiotomía que se realiza en un parto natural? Para algunos médicos es necesario, para otros, en cambio, la mujer tiene la libertad de decidir sobre este corte quirúrgico que se realiza antes del parto en el perineo, que es el área entre la vagina y el ano. ¿Qué es lo que opina el doctor Víctor Espinosa? Bueno, antes, cuando yo estaba en formación, era una indicación hacer una episiotomía. Después de muchos años de estudio y se llegó a la conclusión de que no es cierto eso. ¿No es necesario? No es necesario, ni en algunas primerizas, ¿no? Pero también tiene sus indicaciones, ¿no? Cuando una mujer tiene un periné muy corto, entonces una episiotomía no nos va a ayudar casi en nada, ¿no? Pero si una mujer tiene un periné bien ancho, ahí no hay problema, ¿no? Y si se hace una episiotomía mediana, va a ser superior que a una media lateral, ¿no? Entonces, actualmente es un consenso de que no se debe hacer una episiotomía salvo que sea necesario, ¿no? Volvemos entonces con los derechos de la mujer en la salud. Se habla incluso del enema, de la epidural, la episiotomía, ¿no? ¿Cuándo podemos hablar de derechos de la mujer en la salud, sobre todo una mujer que está en trabajo de parto? Claro, mira, quisiera poner un ejemplo que es interesante que ha sucedido hace poco. El caso de Angelina Jolie, ¿no? Lo debes haber escuchado, quizá el público lo ha visto, ¿no? Ella se extirpó la glándula mamaria en un primer momento y en un segundo momento los partes del útero, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha descubierto el gen que hace más propensa a una mujer a tener el cáncer de seno, o los ovarios extirpados, ¿no? Entonces, ella ha decidido extirparse las glándulas mamarias y extirparse de los ovarios para evitar esa situación. Entonces, ¿qué pasaría si esa fuese la salida? Si la salida frente a una posibilidad de enfermedad fuera la extirpación, ¿qué pasaría si descubrimos el gen del cáncer al cerebro? ¿O qué pasaría si descubrimos el gen del cáncer a la piel?
¿No vamos a comenzar a quitar la piel? ¿No vamos a comenzar a arrancar el cerebro? No, entonces la ciencia, ¿no?, tiene que ser utilizada de manera adecuada, ¿no? Porque si no se generan mercados. Bueno, lo que pasa es que este examen genético es muy costoso. Por eso, y lo cualquiera están se lo puede ofertando. hacer. Claro, pero ya lo están ofertando. Están señalando que, ayer salió un informe en un periódico, que en el Perú podría llegar esto en un tiempo y costar $2.500, $3.000, ¿no es cierto? Entonces se generan mercados, se generan sensaciones que la gente cree que son normales. Entonces van a hacer un montón de exámenes y de repente muchas mujeres van a dar con ese gen y vamos a tener una oferta en el mercado del producto para extirpar las glándulas mamarias, lo cual, digamos, es también algo extraño. Si fuera asequible este examen, yo creo que casi nadie dudaría en tener pues una prueba de que en el futuro puede desarrollar algún tipo de cáncer. Claro, pero imaginemos, por eso digo, ¿no?, si la salida es la extirpación, ¿no? A lo mejor puede ser, que nos dice el doctor Víctor Espinosa. Bueno, es interesante esta pregunta. Lo que pasa, estamos todavía en la medicina, estamos comenzando. El futuro es más ambicioso. Recién hemos descrito el genoma humano. En el futuro, cada persona va a tener en su historia clínica su genoma, ¿no?, bien dibujadito. Sí, ese es el futuro, de aquí, yo no sé, 1000 años. Y se estaría hablando de negocio, podríamos hablar de mercantilización, no, eso de negocio, normalización. Yo pienso que el negocio no debemos meter tanto en medicina, ¿no? Entonces, el futuro es eso. Cada uno va a venir con una historia clínica que diga, tú vas a tener un gen de tal naturaleza que lo más probable es que tengas cáncer de tal sistema, de tal órgano, ¿no? Entonces uno ya sabe. Y para eso va a ser consejería. Y si tú tienes cáncer y tu pareja tiene cáncer, ya no se junten, pues, ¿no? Entonces se tiene que hacer consejerías, ¿no? El futuro va a ser un poco más complicado, ¿no? Va a necesitar más, va a haber mayor información. En cuanto a los genes que producen cáncer de mama, actualmente se puede hacer en exámenes periféricas, se llama el BRCA1 y el BRCA2, ¿no? Entonces, cuando una mujer tiene la hermana con cáncer, la mamá con cáncer, la abuela con cáncer, entonces para mí debe ser algo que da pánico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicieron en Estados Unidos? En Estados Unidos comenzó esto. La abuela tenía cáncer, la mamá tenía cáncer, la esposa tenía cáncer y a la hija. Ahí comenzaron los médicos que se dedican a oncología. Detectaron cáncer de mama, ¿no? Bueno, ese es otro tema. Sí. Eso es otro tema, podemos hablar de esto, pero el futuro del ser humano es que vamos a tener una historia clínica personalizada, donde va a venir el gen bien descrito. Volviendo al tema de las cesáreas, en América Latina, nos dice la OMS, se ha planteado una doble opinión médica para justificar precisamente estas cesáreas, entregando información a las pacientes para que ellas evalúen los riesgos. ¿Esto es ético, Alexandro Sacco? Bueno, una segunda opinión es permitida por la ley, ¿no? Siempre es el segundo juicio médico al que tiene derecho también las personas por ley, ¿no? La alusión que yo hacía en el caso de Yoli era porque, de hecho, siempre en los temas de salud, como se requiere bastante dinero en los temas de salud, así sea el sistema público, el sistema privado, ¿no? Y en paralelo a ello hay todo un aparato que ofrece servicios, ofrece tecnologías, ofrece tratamientos, etcétera. Siempre es un elemento que no se puede descuidar frente a las necesidades de salud. Y aquí en el caso específico de la cesárea, como demuestra este estudio, ¿no?, sí hay una correlación entre la aparición de las empresas prestadoras de seguros y el crecimiento exponencial de las cesáreas, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con los derechos de las mujeres, ¿no?, a una información adecuada, a respetar su proceso natural del embarazo, etcétera, ¿no? De hecho, el asunto es ciertamente complejo porque son decisiones al final. ¿Qué es la relación médico-paciente? Es única. No hay otra relación tan particular como esta, porque cuando el ser humano va, la persona, hombre o mujer, donde un médico confía, entrega. Entonces el médico siempre, en el mejor de los sentidos, tiene un poder sobre la persona, ¿no? Entonces esa relación tiene que tener un ida y vuelta
bueno para evitar que sucedan cosas, no solo en este caso, sino en otros casos que también pueden pasar desapercibidos, pero que son serios también, ¿no? Pero en este caso de la cesárea sí hay algo que se tiene que hacer, porque estamos por encima de los promedios, y en los casos de la seguridad social de salud y en los casos de los sistemas privados estamos en límites ya pues, digamos, casi absolutos, ¿no? Varios intentos, nos dice la OMS, por regular el número de cesáreas también han fallado en la región, ¿no? Con el argumento de una mayor seguridad para la madre y para el bebé. Doctor, ¿cuáles son estos riesgos, no? Se lo preguntaba anteriormente. ¿Multiplica por 8 el riesgo de muerte de la madre una cesárea? ¿Demora la bajada del calostro? ¿Aumenta en 120% las posibilidades de enfermedad respiratoria para el bebé? Aquí yo tengo estadísticas de la OMS y es lo que me indican como riesgos de una cesárea según la investigación de la OMS, ¿es así? Es cierto eso, ¿no? Entonces es cierto que la cesárea es una agresión pues al organismo, ¿no? Y ya ni hablar de la recuperación de la madre, ¿no? Que es muy lenta. ¿no? Entonces la cesárea duele más hemorragia, más complicaciones. Pero también yo he estado analizando la mortalidad materna en el Perú. La mortalidad materna en el Perú, a pesar de que hay más cesáreas, ha bajado. Estamos creo en 42 al año. De lo que estamos más de 300, 600. Entonces, ¿ha bajado por la práctica de cesáreas? No. Entonces, si fuera cierto, ¿no?, que la cesárea pues no va a tener más mortalidad, entonces hubiera aumentado, ¿no? Entonces, no necesariamente es la cesárea, ¿no? Entonces, lo que aumenta la mortalidad materna es la mayoría es las hemorragias, las infecciones, ¿no? Entonces, pero la cesárea, de hecho, como acaba de mencionar, todos sabemos que no es superior al parto normal de ninguna manera. Bien. ¿No? De ninguna manera. Nos vamos a una pausa, pero volvemos con más en Debate y Diálogo. Escríbanos a @de7.3 y en nuestro perfil en Facebook. Preguntas, comentarios y propuestas. Pausa y volvemos. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Raúl Tola y esto es Letra de Fuego. Faltan más novelas del género erótico en nuestro país. Novelas como Purificación de Tomás, de Bernd Settel. El tema principal de esta novela son los celos y la dependencia sexual. Tomás, hastiado de su profesión de intérprete de conferencias internacionales, se muda a Barcelona y abre ahí una agencia de viajes de poca monta y se dedica a atender turistas baratos en la Costa Brava española. Tiene un amante, un poco mayor que él mismo tiene ya casi 40 años, con esta amante tiene una relación esporádica, no convive con ella, tiene una vida muy tranquila, casi aburrida diría yo. Y en esas circunstancias aparece Purificación. No le gusta que le digan Purificación, insisten que se llame Puri. Y esta mujer engatusa a Tomás, Tomás queda prendido de ella, se enamoran y tienen una relación apasionada y vertiginosa. Pero esta Purificación es una mujer extremadamente celosa, enfermizamente celosa. Y así se produce entre los dos una relación de dependencia sexual por un lado, de relación de dominio y de sumisión. Tomás depende de ella completamente, ella se da cuenta muy pronto del poder que ejerce sobre él, de manera que incluso sus arrebatos de celos le dan más poder sobre él, porque él está dispuesto a soportarlos y a aceptarlos sumisamente. Luego se toca el tema también de la amistad masculina, que las mujeres usualmente no entienden, le tienen recelos, no la comprenden, no les gusta que sus maridos tengan amigos con los cuales compartan confidencias que no suelen compartir con ellas. En el caso de Purificación, que es extremadamente celosa, pues en el momento que puede le hace daño a Arnau, que es el íntimo amigo de Tomás,
le hace daño profesionalmente, con el sentido de meter una cuña entre los dos amigos. El estilo del libro es muy conciso, muy escueto. Soy un escritor que no le gustan los adornos innecesarios, adornos rebuscados, por lo tanto voy directamente al grano. Así la lectura es fácil y espero que les agrade la lectura de mi novela. Gracias. De cesáreas se está convirtiendo en un negocio para nuestro país. La Organización Mundial de la Salud ya ha dicho que hay una epidemia de cesáreas en la región. ¿Usted qué opina? Escríbanos @DID7.3 y también a nuestro perfil en Facebook. El día de hoy nos acompaña Alexandro Sacco, coordinador nacional de Foro Salud, y también el doctor Víctor Espinosa Alonso, jefe de ginecología de la clínica La Luz. Bien, vamos a leer algunos comentarios porque nos han escrito ya en las redes sociales, a nuestro Twitter y a nuestro Facebook. Nos dice Negara: yo fui cesareada, no padecí para dar a luz y tuve a mi bebé en contadas horas, no es una mala opción. Kiara Lericar nos comenta: es un negocio, no hay ética en algunos médicos. Luego Chayito Arbulú: tengo mucho temor a los dolores de parto. Todas dicen que es horrible y por eso yo voy a elegir una cesárea. Luego nos dice Bardales: ¿quién regula los partos? A veces existen prácticas innecesarias. Algunos médicos aprovechan la ignorancia de las pacientes en pleno parto para lucrar. Luego nos mencionan: recordemos que solo pueden hacerse 3 partos por cesárea. Un cuarto parto pone en riesgo la vida de la madre. Cuarto parto por cesárea. Giancarlos González Aedo: todo parto natural es mejor, una cesárea daña más a la madre, se debe de practicar solo en un caso necesario. Y Oscar Enrique: lo normal es que sea un parto natural, pero hay clínicas que realizan estas intervenciones cuando no son necesarias, pero sí son más costosas, ¿no? Nos dice J. Foy: siempre ha sido un negocio, solo que no es muy conversado, puede costar entre 3.000 hasta 7.000 soles y depende de dónde lo hagas. Matías, gracias por escribirnos. Estas prácticas son un atractivo lucro que se da en la mayoría de clínicas afiliados a la EPS. Cifras estadísticas alarmantes. Nos dicen de todo. Vamos a presentar también una encuesta y luego conversamos sobre el tema y sobre los comentarios que ya nos han escrito en las redes sociales. Vamos con la encuesta. ¿Parto natural o cesárea electiva? ¿Usted qué opina? Parto natural. Sí. Ya no sufre, ya no duele, pues. No es porque yo... Cuando es cesárea no pueden ni levantarse, sufren. Natural, pues cesárea no puede ser, pues no queda bien. No puede. En mi caso me gustaría natural. Natural, ¿por qué? Porque es algo del ser humano. Cesárea es por un método ya médico. ¿No? Natural. Porque después sufres pues al momento de que te cortan, que tiene que cicatrizarte, a veces no se te cicatriza bien la herida. También parto normal es mucho mejor. Pienso yo que ese es como un negocio, creo, por parte del doctor con el hospital, porque normalmente una mujer creo que puede soportar un dolor por un momento, pues es algo momentáneo y de ahí ya luego pasa, ¿no? Pero veo más que son partos, ¿no? Más cesárea que parto normal, pero yo creo que debería de ser más, inculcar más que es lo que viene a ser el parto normal que la cesárea. Gracias. Obviamente preferir el parto normal, no, para evitar ese corte, la cicatriz, la herida, que muchas veces se complica, ¿no? Parto natural, porque tiene muchos más beneficios para el recién nacido a comparación de la cesárea. Yo tengo 2 hijitos y los 2 han sido parto natural. Bueno, yo soy obstetra, así que apoyo el parto natural. No, natural, 1000 veces natural. Es ya una decisión mía propia, como mamá. Me gustaría sentir el dolor de mi bebé y guardármelo. Tengo 2. Bien, regresamos con nuestra mesa de debate y diálogo. Alexandro Sacco ha escuchado esta encuesta. ¿Qué opina? ¿Las mujeres están informadas
es verdad. Ahora, también es cierto que muchas veces en plena labor de parto, pues el médico le dice que se tiene que hacer una cesárea. Y bueno, esa ilusión del parto natural no siempre se da, por razones médicas o cuando a veces, según comenta la OMS, no existen estas razones. Si son razones médicas y hay que salvar la vida del niño y de la madre, pues perfecto. Pero si son cualquier otro tipo de razones, son inaceptables, ¿no? Aparte, el ánimo de las mujeres que han sido entrevistadas expresa que hay una conciencia de que el parto natural es lo que tiene que ser, porque lo otro no es parto, no es un parto, es una cesárea, justamente, no es un parto distinto, es una cuestión que corta un ciclo, ¿no? El ciclo que la naturaleza le ha dado a la mujer. Y este tema del dolor, claro, como hombre nunca lo vamos a sentir nosotros, ¿no? Pero es parte de la naturaleza humana, de la mujer, ¿no? Y la mujer en muchas cosas es mucho más resistente que el hombre, más intuitiva, y también tiene más resistencia a este tipo de dolor. Ahora, justamente se habló de la mortalidad materna, ¿no? Y en el país todavía hay, el año pasado terminamos 400 muertes maternas, ¿no? Más de una mujer al día muere en el país por causas relacionadas a el embarazo y al aborto también, ¿no es cierto? Porque el aborto, no se habla de esto, pero produce también mortalidad materna. Claro, no tiene relación tan directa quizá con el tema de las cesáreas, pero en el caso de las cesáreas sí, lo que las mismas entrevistadas expresan es que el dolor posterior, la posterior posibilidad de infección, etcétera, mientras que el parto natural es distinto. Además, ya se está impulsando mucho también el parto intercultural, es decir, el parto vertical. La posición natural para dar a luz es vertical. La posición horizontal no es más cómoda para la mujer, es más cómoda para el equipo de salud, pero para la mujer lo más cómodo y lo natural es el parto vertical, y ya hay partes del Perú donde se han hecho las casas para el parto vertical, las casas de espera, y se cuelga una soga al techo y la mujer ahí se coloca con el esposo, la pareja que por atrás la sostiene, y el efecto de la gravedad hace que el parto sea más rápido, ¿no? Que en una posición horizontal, ¿no? Es una cosa tan compleja, que tiene que ver con la cultura también, ¿no? Que hay que hacer todos los esfuerzos por protegerla, por cuidarla, y porque en los casos de necesidad, bueno, se establezcan claramente esas consideraciones. Bien, vamos a hacerle una pregunta al doctor Víctor Espinosa. Nos están escribiendo también preguntas. Muchas gracias por siempre seguirnos, por sintonizarnos y por estar activos, pendientes de nuestro Twitter y nuestro Facebook. Muchas gracias. Nos dice Mireya, con la cesárea tenemos beneficios, por ejemplo, no sentir dolor y que no nos realicen el corte. Este corte pequeño nos genera complicaciones. ¿Hay beneficios? Doctor Víctor Espinosa, nos escribe Mireya 16, le da un poco de pánico el dolor, ¿no? Bueno. A lo mejor quiere decantarse por una cesárea. Hemos visto todo tipo de opiniones, ¿no? Pero no es lo mismo ser espectador que estar en el partido, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo ser analista, ¿no? Sin haber jugado un partido. No es lo mismo. Entonces, yo, dentro de las conclusiones que podría dar de esta conversación, es que debemos humanizar el trabajo de parto. El trabajo de parto debe ser informado. Se debe dar a conocer las ventajas y las desventajas de un parto normal, de la cesárea. Muchas veces me da mucha pena, ¿no? Que uno interroga a su paciente y le dice: ¿y cuántos hijos has tenido? 4. ¿Las 4 por parto normal? No, doctor, el último me han hecho para ligarme la trompa. ¿Me entiende? Entonces hay médicos, hay personas que tienen que hacer una cesárea para hacer una ligadura de trompa, un bloqueo tubárico. Eso, por ejemplo, es una mala praxis, ¿no? Entonces, para mí, tenemos que mejorar nuestra calidad de atención, y para mejorar tenemos que hacer varias acciones. Dentro de ellas la supervisión. La otra es la segunda opinión que acaban de mencionar. Es correcto, ¿no? Es correcto. Entonces, a mí me parece más que sancionar, es estar controlando, estar viendo, trabajando, ¿no? Pero también denunciar si es que ocurre esa mala praxis. Por supuesto. Entonces,
más que estar denunciando, porque si denuncia va a ser una sola, tiene que estar controlando todos los días, supervisando. Entonces, de lo contrario no va a bajar esto, de ninguna manera. Bien, una última pregunta, nos dice Juan Cifuentes, es mejor el parto natural, pero muchos doctores recomiendan la cesárea. ¿Por qué muchas clínicas ponen en su fachada descuentos de parto por cesárea? Esto no tiene relación con querer influenciar. Alexandro Sacco, ¿qué le respondemos a Juan Cifuentes? Bueno, si una clínica pone eso en su puerta, sí, eso es inaceptable, ¿no es cierto? No se puede ofertar cesáreas, que quede claro, que le quede claro a la población. Ofertar cesáreas es un crimen, ¿ya? Es violar los derechos de salud, es introducir un elemento que no tiene nada que ver con la salud en la discusión de algo tan delicado como el parto. Las cesáreas necesarias establecidas por los protocolos, pero las clínicas o aseguradoras que ofertan tienen que ser sancionadas ya por la Superintendencia Nacional de Aseguramiento de Salud. Existe para eso. No podemos dejar que esto se convierta en lo que se está convirtiendo. La OMS lo señala, es una epidemia. Los datos en muchas clínicas peruanas estamos llegando al 90-95%. Frente a eso tiene que haber acción, porque sí es una violación de derechos inducir a una mujer deliberadamente a que haga una cesárea cuando lo puede hacer normal. Y a las mujeres que nos están oyendo, esto no es solamente una cuestión de decisión, sino que tiene consecuencias sobre la salud. Si a usted le explican claramente todos los riesgos que tiene una cesárea y todos los no riesgos que tiene un parto, está informada. Pero eso tiene que quedar claro. No podemos normalizar cosas que no son lo adecuado para la salud. Bien, el valor de la cesárea para salvar la vida de la madre, los recién nacidos, no está en tela de juicio, sino esta mala práctica y estos motivos innecesarios que no son motivos médicos para realizar esta práctica quirúrgica. Muchísimas gracias a ambos, a Alexandro Sacco, coordinador nacional de Foro Salud, y también al doctor Víctor Espinosa Alonso, jefe de ginecología de Clínica La Luz. Gracias por acompañarnos en Debate y Diálogo. Gracias por sintonizarnos, por vernos, y recuerde que el debate también es diálogo. Hasta mañana. Chao.